Me encuentro con el señor Miguel Arturo Seminario. Él es director del Museo Electoral y de la Democracia, quien nos va a mostrar algunos de los bienes culturales que hay en este museo. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muchas gracias por la ocasión que nos permite acercar el patrimonio cultural que custodia el Jurado Nacional de Elecciones a los museonautas y al público en general que desea hacer un viaje imaginario por la historia de la democracia en nuestro país. Sabemos que esta práctica comienza a fines del virreinato, cuando se hacen las elecciones municipales de 1812 a 1814 y se deja un testimonio a través de estos bienes culturales que en más de 10.000 unidades conserva el Jurado Nacional de Elecciones, que en su momento ha sido reconocido como el paradigma de la recuperación del patrimonio cultural cuando existía el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. De manera que esta es una gran ocasión porque llegaremos al público en general acercándolo a través de estos bienes culturales a la historia de la democracia en nuestro país. Exacto, sabemos que son varios los bienes culturales que se encuentran aquí, pero por favor, ¿cuáles serían los 5 más resaltantes? Si nos podrían mostrar. Bueno, tenemos desde constituciones, medallas, fotografías, porque una fototeca que supera las 6.000 unidades, donde se muestra la historia de la democracia de una manera atractiva, con fotografías que comienzan desde los años 1870, con el gobierno del presidente Manuel Pardo. Pero lo que quisiera mostrarles ahora es esta carta original del puño y letra de don Ricardo Palma, dirigida a don Guillermo Billinghurst Angulo, donde le narra la crisis que se vivía y las consecuencias y de cómo esta guerra había afectado a la sociedad peruana, donde los menos favorecidos eran los más afectados y donde la faceta política era un caos. Gobernantes y gobernados experimentaban las secuelas de este episodio que le costó mucho al país, no solo la reducción de su frontera en el sur, sino también esta crisis económica, social, política y en todo sentido que trajo el ánimo de los peruanos y de las peruanas, así con un desaliento en un momento. Imagínense, es como si después que ahora que hemos salido del COVID, hemos tenido una experiencia terrible. Hay que imaginarse que esa guerra de 1879 afectó a toda la sociedad peruana que no podía concebir lo que se acababa de experimentar. Y en esta carta, Ricardo Palma resume lo que era el contexto social y providencialmente la conserva el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, señor Seminario. Así también algo que nos ha llamado mucho la atención es con respecto a esta mesa electoral de 1908. Si nos podría brindar mayor información, por favor. Claro, o sea, al ponernos frente a este bien cultural, nos vamos a imaginar cómo eran las elecciones en ese momento. Eran al aire libre, como está la fotografía ahí, desde 1931 en que se crea el Jurado Nacional de Elecciones. Este máximo organismo electoral se convierte en el garante de la democracia porque el voto es una cámara cerrada. Ya nadie se enteraba por quién depositaba su voluntad el elector. Aquí esta mesa es una evidencia de estos últimos tiempos cuando se votaba al aire libre, es de las elecciones de 1908, se conserva la mesa original, la silla, el voto original, el ánfora y todo lo que se utilizó en ese momento del escrutinio. Solo nos faltan las personas, por eso es que la ampliación de la fotografía permite recrear este instante donde si ustedes comparan la silla de la fotografía... Original, exactamente. Si estamos frente a bienes culturales originales, porque eso es lo que procura el Jurado Nacional de Elecciones, despertar la emoción de los visitantes a través de ese contacto con bienes culturales originales. Porque, claro, las copias también despiertan emociones, pero más emocionante es estar frente a un original que retrata ese momento que se vivió y sobre todo en este caso
con respecto a la historia de la democracia en este país, donde al comienzo se excluyó a las mujeres, se excluyó a los analfabetos, se excluyó a los militares en ejercicio, a las mujeres, pero finalmente hemos aprendido que para alternar, para interactuar en democracia, se necesita del concurso y de la voluntad de todos y de todas. Claro, por eso la paridad y alternancia en la actualidad, como también la cuota de género y otras normas. Por favor, ¿me podría acompañar ahora para aquí para poder conocer las bandas presidenciales también que tenemos? Sí, pero antes quisiera mostrarles que aquí en esta vitrina, que está íntegramente dedicada a don Guillermo Billinghurst Angulo, que presidió al país entre 1912 y 1914, se exponen bienes, objetos personales de él, como estas charreteras y los botones de su uniforme militar, porque él defendió a la patria en la guerra con Chile. Estuvo ahí en las batallas de San Juan, Miraflores, Chorrillos, defendiendo la integridad y el honor nacional. Y aquí tenemos, no está en este momento su banda presidencial en exposición porque está en restauración, pero sí tenemos un conjunto de bienes culturales, esta distinción que se le otorga, la banda ministerial de plenipotenciario, porque él estuvo presidiendo la misión que buscaba solucionar el problema limítrofe con Chile, que trataba de no perder territorios frente a la presión y a la voluntad de nuestros vecinos del sur, que buscaban anexarse territorios, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de la colección Billinghurst, a la que también se puede agregar una serie de libros originales de la biblioteca de este célebre y recordado presidente del Perú. Si algunas personas quisieran acceder quizás a esta información, tengo entendido de que además que pueden acercarse de manera presencial, también lo tienen de forma virtual, ¿no? En efecto, hay unos recorridos virtuales a los que se puede acceder porque como por razones de la pandemia, el museo fue cerrado en marzo del 2020 y en este momento, siguiendo los dictados de los protocolos del Ministerio de Salud y la reglamentación interna, es que pronto se va a abrir esta sala para seguir atendiendo con la fluidez con la que se recibía aquí a las delegaciones de estudiantes y al público en general entre nacionales y extranjeros. De manera que mientras tanto, accediendo a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, se hace recorridos específicos, uno general y tres de temas como la lucha de la mujer por su reconocimiento ciudadano, la caricatura política como fuente documental y la lucha de los jóvenes por tener presencia dentro de un universo que limitaba su participación en la práctica de la democracia. Bien, y ahora continuemos nuestro recorrido que nos llama mucho justamente la atención y usted lo acaba de señalar. ¿Me podría brindar mayor información, por favor? Esa ropa que vemos ahí es una levita, un chaleco y unos zapatos del presidente Augusto Bernardino Leguía, que en su segundo periodo gobernó entre 1919 y 1930. Esa ropa fue donada por su hija Carmen Leguía Larriviere y es la que usó el presidente Leguía el 28 de julio de 1921 con motivo del centenario de la independencia. Y tuvieron a bien donarla porque entendieron que el Jurado Nacional de Elecciones, al lado de su función jurisdiccional, tiene una función educativa que desarrolla a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Por eso es que están aquí estos bienes culturales que son parte del guión museográfico que permite hacer estas exposiciones de manera permanente. Claro, y aparte también quisiera rescatar aquí de que el Museo Electoral y de la Democracia, además que los jóvenes pueden acercarse aquí ya muy pronto de manera presencial y como usted bien lo ha señalado, también de manera virtual, pero también quiero resaltar que el museo va a los colegios a impartir justamente esa cultura electoral que usted siempre nos señala y que los jóvenes desde muy temprana edad pueden aprender. En efecto, a través de exposiciones itinerantes, el Jurado Nacional de Elecciones ha llegado a todo el país, desde Tumbes hasta Tacna, la sierra, la selva y la costa. Casi
solo nos quedarán 2 o 3 departamentos por visitar, pero la presencia del jurado a través de su museo ha estado hasta en los lugares más apartados del país. Y aquí en la ciudad de Lima, con estas exposiciones itinerantes, se llega hasta las instituciones educativas con originales y con bienes culturales en reproducción que permiten que los estudiantes, los jóvenes, no las niñas y los niños, conozcan, aprendan, ¿no? Descifren los mensajes que hay en cada bien cultural, porque cada bien cultural es en realidad un documento que ha ido registrando esos procesos individuales y sociales relacionados con la práctica de la democracia en nuestro país. Exacto, sin duda es muy importante que desde muy temprana edad se conozca nuestra cultura electoral, nuestra historia democrática. Ahora, ¿nos puede brindar información con respecto a estas ánforas? Sí, esto es parte de la colección de ánforas, de votos y de documentos de identidad, ¿no? Aquí tenemos esto, pues que es parte de ese conjunto de documentos, ¿no?, electorales. Acá tenemos desde los que se usaban a fines en la segunda mitad del siglo XIX hasta lo que va en el siglo XX y XXI, más las ánforas que al comienzo eran diferentes para los votos de elección para diputados y para senadores, ¿no?, en forma de porongos, de lecheros. Por eso es que se les dice porongos electorales cuando tienen esa forma. Esas 2 ánforas negras que tenemos aquí son los porongos electorales, que así eran conocidos por la población por la forma de estos depósitos de leche, ¿no? Porongo es una palabra quechua que justamente se refiere a estos recipientes. Y lo que no quiero dejar de mostrarles es una de las bandas presidenciales que tiene el jurado en su colección, y es esta, ¿no?, que es la banda presidencial de don Luis Miguel Sánchez Cerro, presidente primero de la Junta de Gobierno en 1930 y luego presidente constitucional de la República de 1931 hasta su asesinato en 1933. De manera que esta banda es parte de la colección de textiles, ¿no?, que son parte del patrimonio que tenemos en esta sala de exposiciones. Perfecto, muchísimas gracias, señor Seminario, por habernos hecho este recorrido y que las personas que nos están viendo se enteren un poco más sobre nuestra cultura democrática. Es importante que conozcamos nuestra historia. Si alguien quisiera acceder de manera virtual, ¿cómo podría hacer? Entra a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, a la Dirección de Educación, Museo Electoral, y ahí se va a encontrar con el link correspondiente que le abre las puertas para conocer la historia de la democracia en nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es seguro más adelante le brindemos mayor detalle con respecto a nuestro Museo Electoral y de la Democracia. Adelante en estudios.